Y como parte de la oferta cultural de la Ciudad de México, el Museo de Culturas Populares será sede de una serie de conciertos, por supuesto, de música popular. ¿Qué le parece si me acompaña con la información? Por primera vez, el Museo Nacional de Culturas Populares reúne a 9 compositores de la música popular con trayectorias diversas y reconocidas para dar una serie de conciertos gratuitos en el primer ciclo de Sonidos de México, Sonidos de la Tierra. Es muy bonita la oportunidad de que sean conciertos triples, porque de pronto puede ser que alguien sea fan de Armando Rosas, pero el viernes que tocó yo, pues tendrá la oportunidad de escuchar mi propuesta y la de Lalo Bermúdez y Garelli de Puebla. Algunos de los trovadores y juglares que participan son Gabino Palomares, quien por supuesto cantará La Maldición de la Malinche, Mauricio Díaz, mejor conocido como El Hueso, y Rafael Mendoza con sus canciones rancheras de son y blues. Nuestra aportación básicamente está ya ahí en las palabras. Cada uno viendo el país desde su propia perspectiva, y creo que eso es lo que enriquece todo este movimiento. Trova, jazz, blues, rock y más es lo que podrá escuchar en estos conciertos que se llevarán a cabo los días 18, 19 y 20 de agosto en el Museo Nacional de Culturas Populares en un horario de 17 a 20 horas. Recuerde que la entrada es gratuita. Iraís Morquecho, 21 Noticias.